El 15 de septiembre de 1935, en la ciudad de Nuremberg, el Tercer Reich anunció la promulgación de las leyes de Nuremberg, un conjunto de disposiciones legales que transformaron radicalmente la estructura social y política de Alemania al institucionalizar la segregación racial y despojar a los judíos de su ciudadanía. Estas leyes, presentadas como un pilar fundamental de la ideología nazi, incluían la ley para la protección de la sangre y el honor alemanes, que prohibía estrictamente los matrimonios entre judíos y ciudadanos de ascendencia alemana o afín. Además, cualquier unión de este tipo celebrada en el extranjero era declarada nula, reflejando la obsesión del régimen por mantener la pureza racial. No solo los matrimonios fueron objeto de esta legislación. Cualquier relación extramatrimonial entre judíos y alemanes se convirtió en un delito grave, castigado con severidad, desde multas hasta prisión o reclusión en campos de concentración. Para el régimen nazi, estas medidas no eran meramente políticas, sino una estrategia esencial para preservar la sangre aria, un concepto profundamente arraigado en la retórica de Adolf Hitler, quien en su libro Mein Kampf había delineado la supremacía racial como base de la nación alemana. Desde la tribuna del Reichstag, las leyes fueron presentadas como una decisión unánime, un supuesto consenso que ocultaba la brutal realidad. Estas normativas no hacían más que codificar y legitimar prácticas discriminatorias ya en curso. Para la comunidad judía, las leyes de Nuremberg no fueron una sorpresa, sino la confirmación de un sistema de exclusión que se intensificaría con el tiempo. La segregación, ahora respaldada por la ley, marcó el inicio de una persecución sistemática que pronto derivaría en atrocidades inimaginables. La implementación de estas leyes transformó la vida cotidiana en Alemania. Una simple sospecha de violación de las normativas podía desencadenar arrestos, juicios arbitrarios y el envío a campos de concentración. Las autoridades nazis promovieron campañas de denuncia, incentivando a los ciudadanos a vigilar a sus vecinos, amigos e incluso familiares, lo que generó un clima de desconfianza generalizada. El control del Estado sobre la vida privada se volvió asfixiante, consolidando un régimen donde la pureza racial era la máxima prioridad. Con la expansión del Tercer Reich, estas leyes se aplicaron con igual o mayor brutalidad en los territorios ocupados, como Austria, Checoslovaquia y Polonia, donde la población judía fue identificada, aislada y preparada para un destino aún más sombrío. Este marco legal fue el primer paso hacia la solución final, el plan nazi para el exterminio sistemático de los judíos europeos. En medio de este contexto de horror, surge la historia de Franz Wunsch, un joven austríaco nacido el 21 de marzo de 1922 en Dresdenhofen, en una familia impregnada de ideas nacionalistas. Como muchos de su generación, Franz creció en un entorno saturado por la propaganda nazi, que moldeó su visión del mundo desde la escuela hasta la vida social. La anexión de Austria al Tercer Reich en 1938, conocida como el Anschluss, consolidó el control alemán sobre el país y abrió las puertas al reclutamiento masivo de jóvenes para las SS, la élite paramilitar del régimen. A los 18 años, Franz fue aceptado en las SS tras un riguroso proceso de selección que evaluaba no solo su condición física, sino también su pureza racial y su devoción absoluta al Führer. El entrenamiento en las SS era implacable. Los reclutas recibían instrucción militar, pero también un intenso adoctrinamiento ideológico que glorificaba la superioridad aria y demonizaba a los judíos y otros grupos considerados inferiores. Se les inculcaba que la compasión era una debilidad y que cualquier acto, por cruel que fuera, estaba justificado en nombre de la causa nazi. Franz, como muchos otros, internalizó estas ideas y demostró su lealtad al régimen durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en diversas unidades, participando en operaciones en el Frente Oriental tras la invasión de la Unión Soviética en 1941, donde las SS llevaron a cabo ejecuciones masivas y otras atrocidades. Una herida sufrida en combate lo apartó del frente, pero en lugar de ser dado de baja, fue reasignado a un nuevo destino: el campo de concentración de Auschwitz, donde se incorporó a las SS Totenkopf, una unidad especializada en la administración de los campos. En Auschwitz, Franz fue destinado a los almacenes conocidos como Canadá, donde se clasificaban y gestionaban los bienes confiscados a los prisioneros. Desde esta posición, fue testigo del flujo constante de trenes que llegaban al campo, cargados de deportados de toda Europa. Los prisioneros, desorientados y exhaustos tras días de viaje en condiciones inhumanas, eran sometidos a una selección inmediata. Los aptos para trabajar eran enviados a los barracones, mientras que los demás, niños, ancianos, enfermos, eran conducidos directamente a las cámaras de gas. Auschwitz no era un campo cualquiera. Inicialmente diseñado para albergar a prisioneros de guerra soviéticos,
su propósito cambió drásticamente con la implementación de la solución final. En 1941, la construcción de Birkenau, la sección más grande del complejo, transformó Auschwitz en un centro de exterminio industrial. Las vías férreas se extendieron hasta el interior del campo, facilitando la llegada de convoys masivos. Barracones precarios, cercas electrificadas y torres de vigilancia creaban un entorno de control absoluto. Los prisioneros, despojados de su identidad, eran tatuados con un número, rapados y obligados a vestir uniformes raídos. Su única función era trabajar hasta la extenuación, en jornadas que podían durar hasta 16 horas, con escasa comida y expuestos a condiciones extremas. Franz, como miembro de las SS Totenkopf, tenía la tarea de garantizar que este sistema funcionara sin interrupciones. Supervisaba la disciplina, asegurándose de que los prisioneros cumplieran las órdenes al pie de la letra. La rutina en Auschwitz estaba diseñada para deshumanizar. Desde la selección inicial hasta las extenuantes jornadas de trabajo, todo buscaba reducir a los prisioneros a la nada. Sin embargo, en medio de este escenario de brutalidad, ocurrió algo inesperado. El 21 de marzo de 1942, durante la celebración de su cumpleaños en Auschwitz, los oficiales de las SS organizaron una fiesta donde las prisioneras eran obligadas a servir, bajo la amenaza de castigos mortales. Entre ellas estaba Elena Citronova, una joven judía eslovaca que había llegado al campo en uno de los primeros transportes de mujeres. Engañada con falsas promesas de trabajo, Elena había aprendido a sobrevivir en Auschwitz obedeciendo, manteniendo un perfil bajo y evitando cualquier acción que pudiera atraer la atención de los guardias. Durante la fiesta, una capo ordenó que alguien cantara. Elena, sabiendo que negarse podía costarle la vida, se ofreció y entonó una canción en alemán. Su voz, inicialmente temblorosa, ganó fuerza, captando la atención de Franz, quien quedó fascinado. Al día siguiente, el nombre de Elena apareció en una lista. Debía presentarse ante Franz. Al llegar, él le entregó un trozo de pan y un abrigo, un gesto que la desconcertó. En Auschwitz, cualquier favor era sospechoso, y Elena, que odiaba a los nazis, no confiaba en sus intenciones. Sin embargo, en un lugar donde rechazar ayuda podía significar la muerte, aceptó. A partir de entonces, Franz comenzó a buscarla en los almacenes de Canadá, donde ella trabajaba. Los encuentros eran breves. Él le dejaba comida, ropa o pequeños objetos, y ella, aunque recelosa, los tomaba para sobrevivir. Con el tiempo, la dinámica entre ambos cambió. Para Franz, Elena se convirtió en una obsesión que desafiaba su formación como SS. Su mirada y su tono al hablarle eran distintos, sin la crueldad que reservaba para otros prisioneros. Para Elena, cada gesto de Franz era una contradicción. Lo odiaba, pero dependía de él para seguir viva. Esta relación no pasó desapercibida en el campo. En Birkenau, donde la privacidad era inexistente, los prisioneros notaron el trato especial que Elena recibía. Algunos lo veían como una ventaja, otros como una traición. Las tensiones crecieron, y las miradas de desconfianza se convirtieron en amenazas. Sin embargo, Elena supo aprovechar la situación. Consciente de la influencia de Franz, comenzó a pasarle notas con los números de identificación de otros prisioneros, pidiéndole que los protegiera. Él, cegado por sus sentimientos, accedía sin dudar, arriesgándose cada vez más. En octubre de 1943, una denuncia anónima puso en peligro a ambos. Se rumoraba que su relación violaba las estrictas leyes raciales nazis. Elena fue sacada de su barracón y llevada al bloque 11, un lugar temido donde los prisioneros enfrentaban torturas y ejecuciones. Durante 5 días, fue interrogada sin descanso, golpeada y amenazada con un arma. Franz, por su parte, fue sometido a un interrogatorio por las autoridades de las SS, que buscaban determinar si había cruzado los límites con una prisionera judía. Él negó todo, y en un juicio interno, un juez nazi, tras un gesto cómplice, lo dejó en libertad. Elena, físicamente destrozada, regresó al campo, pero su posición entre las demás prisioneras se volvió aún más precaria. Poco después, Elena contrajo tifus, una enfermedad que en Auschwitz equivalía a una sentencia de muerte. Franz, al enterarse, la escondió en lo alto de unas estanterías en el almacén de Canadá, improvisando una cama con mantas y asegurándose de que nadie la descubriera. Cada día le llevaba comida, caldo y paquetes que recibía de su madre, cuidándola en silencio mientras su cuerpo luchaba contra la fiebre. En un acto de desesperación, Franz se acercó al doctor Josef Mengele, conocido por su crueldad y su poder absoluto sobre la vida y la muerte en el campo.
Le ofreció su colección de discos, su posesión más valiosa, a cambio de salvar a Elena. Días después, ella abrió los ojos, y por primera vez lo vio no solo como un guardia, sino como alguien que había arriesgado todo por ella. La tragedia volvió cuando Elena supo que su hermana Rósica y sus dos hijos, una niña de 9 años y un bebé, habían llegado a Auschwitz. Desesperada, corrió a la zona de selección, pero llegó tarde. Los guardias ya los habían enviado a las cámaras de gas. Suplicando por sus vidas, estuvo a punto de ser ejecutada cuando Franz intervino. Fingiendo castigarla por violar el toque de queda, la golpeó frente a todos, pero en un susurro le pidió el nombre de su hermana. Corrió al crematorio y convenció a los oficiales de que Rósica era apta para trabajar, salvándola. Sin embargo, no pudo hacer nada por los niños, que fueron asesinados. Elena, devastada, regresó a su barracón, mientras Rósica enfrentaba la dura realidad de sobrevivir en Auschwitz. En enero de 1945, el avance del Ejército Rojo obligó a los nazis a evacuar Auschwitz en la Marcha de la Muerte, un traslado brutal donde los prisioneros, debilitados, caminaban bajo temperaturas gélidas. Franz buscó a Elena en su barracón, que estaba casi vacío. En un momento de despedida silenciosa, le confesó que era el amor de su vida. Ella, con lágrimas, lo abrazó y le pidió que no la olvidara. Antes de partir, Franz les dio a Elena y Rósica un par de botas forradas de piel, un gesto que podía marcar la diferencia en el invierno polaco. Durante la marcha, muchos prisioneros murieron de frío y agotamiento, pero las botas ayudaron a las hermanas a resistir. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó a Auschwitz. Elena sobrevivió y se trasladó a Israel, donde formó una familia. Sin embargo, los traumas de Auschwitz nunca la abandonaron. Sus hijos relatarían años después que sufría ataques de ira y vivía con la convicción de que su familia estaba maldita. Franz, por su parte, intentó contactarla, pero un familiar respondió exigiendo que no escribiera más, recordándole los crímenes que había cometido. En 1972, Franz fue arrestado en Austria y juzgado por crímenes de guerra. Los testimonios de supervivientes y documentos confirmaban su papel en las elecciones y la violencia en Auschwitz. La esposa de Franz contactó a Elena, pidiéndole que testificara a su favor. Tras días de duda, Elena viajó a Viena y, en el juicio, relató cómo Franz la había protegido y salvado a su hermana, pero también confirmó su brutalidad como guardia. La defensa argumentó que los delitos habían prescrito, y Franz fue absuelto. Décadas después, la hija de Franz, Magda, reveló que él nunca olvidó a Elena. Conservaba una fotografía suya tomada en Auschwitz, donde ella sonreía, una imagen que llevaba consigo y miraba en silencio, como si pudiera cambiar el pasado. Para Franz, Elena seguía siendo la joven de 1945. Para ella, él era un recuerdo de un horror que nunca quiso revivir. Su historia, marcada por la contradicción entre el amor y la atrocidad, quedó como un testimonio de la complejidad humana en uno de los capítulos más oscuros de la historia.